Bienvenidos a la última teleclínica del 2025. Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Doctora Maití, doctora Jacqueline Sagastume y doctor Ernesto Pleites, que nos acompañan en esta última teleclínica. ¿Cómo están? Como si nada, ¿verdad? ¿Qué me pasó? Estamos finalizando. Listos para el próximo año. Listas para el próximo año. Así es, doctor. Muchas gracias y bienvenido a usted. Gracias. El tema de ahora será impartido por la doctora Maití Vega, abordaje diagnóstico de las linfodenopatías. Adelante, doctor. Bueno, para dar inicio, tengan todos buenas tardes. Vamos a iniciar primero con dos casos clínicos. El número 1, las iniciales de nuestro paciente, JAS-ATM, sexo masculino, edad 12 años. Era originario de San Juan Pico, La Libertad. Él consultó el 15 de mayo de este año y los datos fueron brindados por su mamá. En la historia clínica, un paciente, él consultó por la masa, paciente masculino que no tenía antecedentes médicos previos, consultó en la unidad, era una unidad de salud con historia de hace 3 meses de notar masa a nivel de cara lateral derecha de cuello en región submandibular. Mencionaba que presentaba enrojecimiento, no era dolorosa y hace 15 días había iniciado con proceso febril no cuantificado, intermitente, no escalofríos. Consultó primeramente en la unidad de salud, donde lo evaluaron e iniciaron antibiótico con amoxicilina más ácido clavulánico durante 7 días y dejaron un control para reevaluación. Cumplió el tratamiento de manera adecuada, sin embargo, cuando llegó a su reevaluación no presentaba mejoría en el tamaño de la masa, por lo cual indicaron otros 5 días con acitromicina sin presentar ninguna mejoría en la sintomatología, por lo cual, y además nota un aumento de tamaño de masa. Decide acudir mejor a nivel hospitalario. En ese momento, madre niega pérdida de peso y no síntomas respiratorios. Entre los antecedentes personales no patológicos, pues no hubo ningún problema durante el embarazo de la mamá, ni hubo un parto vaginal sin ningún problema, un desarrollo psicomotor acorde a la edad, con su esquema de vacunación completo. Antecedente epidemiológico, pues no nos brindaba ninguno, sí tenía el antecedente familiar de un abuelo con síntomas respiratorios crónicos sin haberse realizado ningún estudio. Él vive con padre, madre y los hermanos que no presentaban ninguna enfermedad. Y el ecológico social no es continuo. En exploración física de nuestro paciente, la frecuencia cardíaca era de 98 latidos por minuto, 18 respiraciones por minuto, presión normal. En ese momento no tenía fiebre, y con peso de 40 y talla de 1.49, que estaba en rangos normales para su edad. Al examen físico en la cabeza, normocráneo, ojos, pupilas reactivas a la luz sin ningún problema, boca mucosa oral húmeda, no lesiones. Cara negativa. En el cuello, que era lo único positivo que se encontró en el examen físico, se palpaba una tumoración única de consistencia dura, era poco móvil, no era dolorosa, de aproximadamente 2 centímetros de diámetro y sí se notaba una coloración violácea, no se sentía calor en la área. Tórax, pulmones ventilados, no había ningún ruido adventicio, abdomen blando depresible, peristaltismo presente. No había dolor a la palpación, no visceromegalias, genitales normales, extremidades sin ninguna anormalidad, ni tampoco en pie, y neurológico conservado. Se le toman exámenes de laboratorio, donde si vemos la biometría hemática, el leucograma de 6.950, con neutrófilos totales de 2.380, plaquetas de 265.000, con hemoglobina L7, electrolitos y el resto de la química estaba en valores normales. Se le tomó una radiografía del tórax por el dato que daba del abuelo con síntomas respiratorios crónicos y pensando en otras causas que le podrían estar dando este aumento o esta tumoración. Pero como vemos, había una radiografía sin ninguna anormalidad. Por lo cual se decidió abordar, se mandó una ultrasonografía de cuello, la cual nos reporta adenopatías cervicales laterales de aspecto patológico, múltiples con necrosis central, con pérdida del hilio y vascularidad periférica. También encuentran una linfadenitis granulomatosa altamente sugerente de tuberculosis ganglionar en el contexto clínico adecuado. En ese momento nos sugiere el radiólogo correlación clínica y de laboratorio y considerar GeneXpert y complementar con histopatología. Por lo cual
En el manejo, en ese paciente se inició un estudio TB, se le colocó PPD, la cual reportó de 10 milímetros, se le había tomado antes de pasar a biopsia un GeneXpert de esputo, en ese momento no se detectó y se interconsulta con el Servicio de Cirugía General por los hallazgos de la ultra para realizar biopsia. Se le manda un GeneXpert del ganglio, donde aquí se detecta Mycobacterium y tuberculosis, que no detectaba resistencia a la rifampicina, y el reporte de la biopsia le hicieron una tinción de Sid-Nielsen donde observan bacilos ácido alcohol resistentes escasos a moderados en el material gaseoso. En el examen histológico de la muestra mencionaba una arquitectura ganglionar distorsionada donde se observan áreas extensas de necrosis gaseosa central con presencia de granulomas epiteloides bien formados en la periferia de la necrosis. Además, observaban células gigantes tipo Langhans con disposición nuclear periférica en herradura y un infiltrado inflamatorio crónico con linfocitos y macrófagos. Este paciente se catalogó como una tuberculosis ganglionar, que es la extrapulmonar, no teníamos hallazgos de TB pulmonar y se inició tratamiento como tuberculosis ganglionar. El segundo caso clínico era una paciente femenina de 3 años, originaria de Soyapango, de este municipio. La fecha fue el 11 de septiembre, los datos fueron por la madre. Ella también, su motivo de consulta fue la masa, paciente femenina que consulta con historia de 3 días de notar hinchazón en el lado izquierdo del cuello, de aparición abrupta, refiere que la zona se ha vuelto dolorosa al tocarla y hace 2 días inició con fiebre, que madre cuantificó de 38.8 a 39.4. La notaba irritable y con disminución del apetito. No refiere dificultad para respirar ni para tragar sólidos, pero sí dolor al girar el cuello. No hay tos ni síntomas respiratorios, no ha presentado lesiones dérmicas previas en la zona. Madre decide consultar en la unidad de salud, donde se evalúan, indican ibuprofeno sin mejoría, por lo cual decidió consultar a nivel hospitalario. No hay antecedentes de exposición a gatos, ni viajes recientes, ni otro dato. En los signos vitales, tenía una temperatura de 38.7, lo demás estaba normal. A ella en la exploración física del cuello se palpa una masa de 3 por 2.5 centímetros que era muy dolorosa, era caliente a la palpación, estaba eritematosa, había una disminución de la movilidad sin fluctuación con una área de induración. El resto del examen físico, tórax, pulmones ventilados, no ruidos adventicios, el abdomen también no presentaba ninguna anormalidad, ni en las extremidades, la piel sin presentar anormalidades y su neurológico estaba conservado. Ya en los exámenes de laboratorio tenía unos leucocitos de 16.550 con neutrófilos de 12.909 con plaquetas de 325.000. Hemoglobina de 11.7 y la PCR estaba de 15 miligramos por decilitro. El resto de los exámenes, la química y los tiempos estaban normales. Ya que se contaba en este centro hospitalario con el recurso, se le tomó una ultrasonido de cuello, que es lo que reportaba era un ganglio cervical aumentado de tamaño, hipoecoico, con aumento de vascularidad y sin evidencia clara de colección. Prefería que no haya abscesos evidentes y hallazgos compatibles con proceso infeccioso, aunque por las características clínicas que tenía la paciente podríamos pensar que era de un origen bacteriano sin llegar a necesitar una ultra de cuello, pero en este caso, ya que se contaba con el recurso, se le indicaron. El tratamiento sintomático no cumplía criterios de hospitalización, solo se le inició acetaminofén y el tratamiento con cefadroxilo por 7 días con una evolución clínica satisfactoria de la paciente. Estos son los 2 casos clínicos y ahorita vamos a pasar con la doctora Maití Vega que nos va a dar. Bueno, pues buenas tardes para dar continuidad a ese tema que tiene mucha importancia en la vida clínica, primero porque va a ser un motivo muy frecuente de la consulta y porque puede generar angustia tanto para los padres como para el pediatra o el médico general, y que en ocasiones va a ser el único o primer síntoma de una enfermedad, ya sea benigna o un trastorno que pueda llegar a ser grave, y que en ocasiones va a ser difícil o para llegar a su causa se requieren exámenes muy precisos y muchas de estas veces no vamos a tener un diagnóstico claro. Entonces,
para comenzar a hablar de esto tenemos que tener en claro que existen dos conceptos. Nos referimos a linfadenitis, que ese va a ser el proceso inflamatorio que afecta a uno o más ganglios linfáticos y ese generalmente sus causas son infecciosas. Y tenemos el otro término de linfadenopatía, que ese se refiere a un cambio normal en el tamaño y la consistencia de los ganglios linfáticos. Las etiologías pueden ser locales o sistémicas o enfermedades autoinmunes o procesos neoplásicos que los vamos a ir describiendo más adelante. Si hablamos un poco de la epidemiología, el 90% de los niños entre edades de los 4 a los 8 años van a padecer en alguna vez en su vida por una linfadenopatía. Y entre el 50% de estos niños van a estar aparentemente sanos y presentan un ganglio linfático que puede ser palpable en cualquier momento. Si bien su etiología es muy variada, podemos ver que se puede ver a una respuesta inmunitaria fisiológica frente a un antígeno o infiltración de células inflamatorias o la invasión de células neoplásicas, la infiltración de macrófagos cargados de metabolitos de enfermedades de depósito. Si bien tiene un origen muy variado y lo vamos a ir describiendo poco a poco. Pero ¿cómo podemos clasificarlas? Y esas van a ser de acuerdo a su evolución en agudas, que van desde las 2 semanas hasta las 2 semanas, a menos de 2 semanas, las subagudas que van de las 2 semanas a las 4 semanas y las crónicas más allá de 6 semanas. Y de acuerdo a su extensión, estas pueden ser localizadas en donde vamos a ver que solo está afectado un ganglio linfático y la generalizada es que incluye 2 o más extensiones y que estas no tengan una continuidad de por sí. Las características a tener en cuenta, primero va a ser el tamaño, la edad de nuestro paciente, la consistencia y la ubicación, y así las vamos a describir. En cuanto al tamaño, tenemos las cervicales que se consideran normales hasta 1 centímetro, tenemos inguinales que porque hay mayor carga de drenaje linfático, esos pueden llegar a estar hasta 1.5 y ese es el valor normal de estas adenopatías. Las preauriculares de 0.5 y las supraclaviculares, que estas sí tenemos que ser muy enfáticos en examinarlas y que no deben de estar presentes, y cuando estén presentes a nivel derecho, pensar en patologías malignas de nivel mediastinal o pulmonar, y si están del lado izquierdo, en patologías gastrointestinales. Hay muchos estudios que si quieren que los ganglios linfáticos más de 2 centímetros, junto con una radiografía anormal, predicen malignidad o enfermedad granulomatosa en niños, aunque estos niños no tengan ningún síntoma respiratorio. Entonces es muy importante saber cuáles van a ser los valores normales y en qué localidad no va a ser normal que se presente una adenopatía. Si bien hablamos de la edad, en neonatos, siempre que estemos en presencia de una adenopatía tenemos que estudiarla, porque no es normal que un neonato presente adenopatías. Pero la manifestación más precisa va a ser esto de una enfermedad congénita, principalmente citomegalovirus, toxoplasmosis, que hay que estudiarlo en conjunto porque va a ser la causa más frecuente en estas edades. En los niños de 3 y 5 años podemos ver que aquí sí ya podemos tener presente infecciones de las vías respiratorias superiores, faringitis, otitis, conjuntivitis y la linfadenopatía cervical y submandibular reactiva, que generalmente todas estas van a ser a causas de infecciones por virus, y cuando son unilaterales pensar pues en bacterias. En cuanto a la consistencia, los ganglios linfáticos blandos, móviles, estos van a indicar enfermedades benignas, enfermedades transitorias, las cuales van a resolver espontáneamente. Pero ¿qué criterios patológicos tenemos que conocer nosotros para detectar cuando estemos frente a una malignidad? Primero, que la consistencia de estos ganglios sea pétrea, que sea adherida a planos profundos, que tenga bordes irregulares, que veamos una ulceración en la piel o que estén ubicadas en el triángulo posterior. Todas estas, si no tienen las características que previas habíamos dicho, pues en eso sí tenemos que dar más énfasis y estudiar a profundidad esas patologías. En cuanto a la ubicación, si vemos que nosotros en nuestro cuerpo aproximadamente tenemos de 500 hasta 1000 ganglios linfáticos,
vamos a ver, de acuerdo a su ubicación, qué patologías o qué etiologías van a ser más frecuentes. Por ejemplo, las occipitales pueden ser infecciones del cuero cabelludo, la pediculosis, una simple dermatitis seborreica puede llevar a la inoculación tanto de Staphylococcus aureus como Streptococcus pyogenes y esto generar adenopatías. Si vemos acá la cervical, que son de las más frecuentes, pueden ser reactivas, bacterianas, enfermedad por arañazo de gato. Es muy importante siempre preguntar antecedentes, preguntar epidemiología. La supraclavicular, como ya se los mencioné, pensar siempre en neoplasias y siempre estudiarlas. Y así podemos ver de acuerdo a su ubicación qué vamos a pensar. Cuando estamos con un adolescente y vemos en la región inguinal, pensar en enfermedades de transmisión sexual y genital. Y así, de acuerdo a la ubicación, tenemos múltiples etiologías, pero siempre hay que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis para llegar y estudiar todas. Si vemos que nuestro paciente presenta adenopatías occipitales, pero siempre tenemos que examinar si existen más, si son generalizadas, no quedarnos hasta ahí. Y así, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo que hay múltiples etiologías. En cuanto a la presentación clínica, si hablamos de bilateral, a la cabeza van a estar los virus, principalmente Epstein-Barr, citomegalovirus, que van a afectar también el citomegalovirus a los ganglios cervicales posteriores, la fiebre faringoconjuntival, que va a estar asociada a adenovirus, y también pueden estar causadas por gingivostomatitis por herpes, faringoamigdalitis streptocócica. Y si hablamos unilateral, a la cabeza van a estar las infecciones por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes. Estas tienen la característica de ser mayor en tamaño, van desde los 2 a los 3 centímetros y van a tener un curso muy agudo, van a ser muy dolorosas a la palpación y presentan signos inflamatorios locales, puede haber rubor, calor, eritema. Y esas sí, van a ser muy aparatosas. También van a estar acompañadas de síntomas sistémicos como fiebre, que lo vamos a ver. Y la afectación más frecuente de las unilateral van a ser las submandibulares. Cuando hablamos ya un poco de las subagudas a crónicas, que van más allá de las 6 semanas, vemos infecciones por virus de Epstein-Barr, que los pacientes pueden presentar la enfermedad y las adenopatías van a permanecer ahí y pueden tardar hasta 3 a 6 meses en desaparecer el curso de la enfermedad de por sí. También tenemos micobacterias atípicas, enfermedades por arañazo de gato. Si tenemos bilaterales, pensar en virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasmosis y virus y el VIH. Si son unilaterales, principalmente micobacterias no tuberculosas o enfermedad por arañazo de gato, que van a ser ipsilateral a la lesión donde se ha producido, si tiene el antecedente de un arañazo de gato. Las micobacterias no tuberculosas afectan más que todo a los menores de 5 años y no va a estar asociada a ninguna sintomatología sistémica, porque estas micobacterias pueden estar en la tierra y los niños juegan y las ingieren. Y no está relacionada con ningún antecedente de algún familiar que tenga sintomatología crónica. Y estas sí van a ser unilaterales a diferencia de las micobacterias tuberculosas que se encuentran en conglomerados o pueden ser bilaterales. En cuanto a la presentación clínica de estas, vemos que hay varias diferencias significativas. Podemos ver que como les mencionaba, las atípicas son en menores de 5 años, a diferencia de las micobacterias tuberculosas que van más allá de los 5 años. No necesitamos tener una exposición a la tuberculosis para las atípicas y no hay manifestaciones sistémicas generalmente. La radiografía de tórax puede estar normal y la PPD es muy variable. Pero en las micobacterias tuberculosas vemos que hay fiebre, pérdida de peso. La radiografía de tórax, si bien no nos descarta el diagnóstico, pero puede ser alterada en un 40 o un 60%. Y la PPD generalmente de 10 a 15 milímetros. En cuanto a la evaluación y el diagnóstico, es muy importante, como les mencionaba, hacer una buena anamnesis, una exploración clínica, que eso va más allá para llegar a nuestro diagnóstico y así podemos dar un buen abordaje. Primero, la exploración física. Hay que evaluar el estado nutricional,
hay que examinar adenopatías, examinar las cadenas ganglionarias, porque les mencionaba que pueden haber adenopatías generalizadas y es muy importante explorarlo. Otra cosa que nos pasa muchas veces por alto es el examen físico de la cavidad oral, que muchas adenopatías van a tener su origen por procesos odontogénicos, por caries dentales. Entonces sí es muy importante examinar toda la cavidad oral, hay que ver si hay alteraciones cutáneas y siempre hay que examinar y buscar si no hay visceromegalia en nuestro paciente. Hay que hacer una buena historia clínica detallada, como se los mencionaba. Hay que preguntar todos los antecedentes, preguntar si en las casas hay contacto con animales. Por ejemplo, vemos la enfermedad por arañazo de gato, que quieras o no, se ha venido muy frecuente y lo hemos visto en nuestro hospital. Y hay que preguntar ese antecedente, va a ser algún rasguño en la piel por un gato, si tienen contacto con eso, o, por ejemplo, para toxoplasma, la ingestión de carne contaminada o el contacto con las heces del gato, que puede llevar a generar ese problema. Bueno, en nuestro medio no vemos tanto tularemia, pero sí el contacto con roedores. Pero si hay personas que viajan, hay que preguntar los antecedentes epidemiológicos, tanto para brucelosis, el consumo o la ingesta de leche no pasteurizada o el contacto con fluidos animales, porque sabemos que en el campo pueden existir y en nuestro medio pues no estamos exentos de eso. Al igual que la toxoplasmosis, preguntar si hay inhalación de esporas, pacientes que viajan o van a cuevas. Bueno, aquí creo que en nuestro medio también tenemos mucho contacto con la toxoplasmosis, si hay antecedentes de construcción o materiales que se puede ver transmitido también por eso. ¿Qué pruebas complementarias? Como lo mencionaba Jackie, muchas veces para llegar al diagnóstico de eso no necesitamos realizar pruebas complementarias. Solo si nuestro diagnóstico clínico no es claro, sí podemos ocupar de estas. Hay que tener en cuenta que hay que complementar todos esos estudios si estamos frente a adenopatías generalizadas. Si no solo se trata de si ya no están contiguas, hay que examinarlas más allá de eso. En las localizadas y que no tengamos ningún dato de alarma, pues podemos dar un manejo expectante, observarlo. Si nuestro origen o nosotros pensamos que nuestra etiología se deba a algo bacteriano y nuestro paciente está clínicamente bien, podemos dar un tratamiento antibiótico ambulatorio. Y algo que sí, que les quede muy claro o que tengamos en cuenta a la hora de estar frente a adenopatías, que no iniciar el tratamiento con corticosteroides, porque eso solo nos va a inducir una falsa mejoría, podemos llegar a un retraso en el diagnóstico, en el caso de pacientes con leucemias o linfomas, nos va a retrasar el diagnóstico. En el primer nivel de atención, ¿qué podemos hacer? Tomar un hemograma, un frotis de sangre periférica, reactantes de fase aguda, pruebas bioquímicas, en el dado caso estemos pensando o no tengamos claro nuestro diagnóstico, pensemos una patología maligna, una LDA, ácido úrico, transaminasas. ¿Qué voy a hacer yo o cuándo voy a derivar de manera urgente? Eso quiere decir que yo evalúo a mi paciente, tengo de 24 a 48 horas para referirlo a un centro de mayor especialidad. Bueno, una de esas que tenga una masa dura, que sea adherida a planos profundos, que sea mayor de 3 centímetros, en adenopatías generalizadas o confluentes, o si hay síntomas constitucionales, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, esas las voy a derivar, pero no tengo que correr de manera inmediata. Pero de manera inmediata sí tiene que ser cuando exista afectación del estado general, ya sea tanto respiratorio, neurológico, circulatorio, haya una disfagia significativa en todos los pacientes menor de 3 meses, en un entorno familiar también que no me va a garantizar los cuidados o que se le vaya a dar un seguimiento necesario. Eso yo los evalúo ahorita y los envío inmediatamente a otro centro asistencial de mayor complejidad. En el segundo nivel de atención, pues repetir el hemograma, un frotis, tomar cultivos de orina u otro fluido corporal que nos va a apoyar el diagnóstico en lo que nosotros estemos pensando que sea nuestra etiología. Pruebas serológicas, VIH, VDRL, serología para toxoplasma, citomegalovirus o brucela,
la prueba de Mantoux, GenExpert, en el dado caso estemos pensando que sea originada por micobacterias. Si tenemos a la mano la ecografía, también en el dado caso pensemos que sea un ganglio unilateral mayor a 1.5, pensemos en una enfermedad de Kawasaki, también tomar un ecocardiograma. Ya en el tercer nivel de atención, tomar una biopsia, que es el gold estándar. Si pensamos en algún otro tipo de patología maligna, aspirado de médula ósea, otros estudios microbiológicos, paresoplasma, gota gruesa, leishmania, tomar un TAC torácico abdominal. Eso va a depender de la evaluación que nosotros hagamos a nuestro paciente y la duda diagnóstica que tengamos. En el dado caso, nuestra sospecha diagnóstica es de origen bacteriano, nuestro paciente esté bien, podemos utilizar tratamiento antibiótico ambulatorio con cefadroxilo, amoxicilina más ácido clavuláctico, general, o en el dado caso hay alergia a los beta-lactámicos, clindamicina por vía oral. Y si son bilaterales, que es de origen viral, podemos utilizar tratamiento sintomático, paracetamol o ibuprofeno. Eso va a depender de acuerdo a la evaluación que nosotros hagamos por cada paciente. ¿Cuándo voy a hospitalizar? Si yo pienso, si no presenta mejoría tras 72 horas del inicio de antibiótico-terapia empírica adecuada, si hay afectación del estado general, en todos los lactantes menos de 3 meses o más de 3 meses con fiebre elevada y que exista una intolerancia a la vía oral, es necesario ingresar porque no va a recibir el tratamiento adecuado por vía oral porque no lo va a estar tolerando. Y si vemos a la exploración física, que ese ya está fluctuante, o que sea una masa cervical no infiltrada o adenitis subaguda crónica con signos de alarma, pues también necesita una hospitalización y los demás pueden ser manejados también ambulatorio como se los había mencionado. ¿Cuáles son las indicaciones para biopsia? Uno, que la clínica sea sistémica, que sea, no tengamos una causa concluyente, ya lo estudiamos, o que la localización sea supraclavicular o cervical baja, ganglios duros o adheridos a planos profundos, que en la radiografía de tórax tengamos alguna alteración, que exista una ausencia de clínica infecciosa, o adenopatías de gran tamaño, mayor de 2.5 en ausencia de infección o mayores de 1 centímetro en neonatos, o que sospechemos una infección por micobacterias, o por ejemplo en el dado caso que hay un aumento en el tamaño en 2 semanas o que no tengamos una disminución de 4 a 6 o que no exista una regresión de estas adenopatías en 8 a 12 semanas. Esas son las principales indicaciones para la toma de biopsia. Y esto es lo que les traíamos el día de ahora. Acá les dejo el QR para que lo puedan escanear. Aquí hay muchos artículos importantes que ustedes pueden, cuando tengan dudas o cuando tengan dudas en el manejo, en el abordaje de las adenopatías, acá les dejo todo lo que saqué para ese tema para que lo puedan tener en sus manos y lo puedan descargar. Gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿tiene algún comentario? Bueno, lo más importante que ha dejado el grupo ponente es que la mayoría de las neuropatías son de origen viral, ¿verdad? Y que no necesitan antibióticos, porque estamos en un proceso de que los médicos pensamos que los antibióticos curan todos los tipos de adenopatías. Y tú dejaste bien claro, Martín, que son las adenopatías unilaterales, las que tienen flogosis y calor, las que probablemente necesiten antibióticos. Entonces creo que el mensaje clave de esta mañana es que las adenitis, de esta tarde, perdón, que las adenitis más frecuentes son de origen viral y que aquellas que tienen flogosis y que se acompañen de alteraciones en los test rápidos de laboratorio, como son los hemogramas, que hay leucocitosis, que hay neutrofila, que tienen una PCR nueva, son las que necesitan antibióticos. Y usualmente los antibióticos, bueno, como tú dijiste, son infecciones de la boca, pueden ser penicilinas y pueden ser cefalosporinas de primera generación, pero quisiera que también los comentaran porque al hospital llegan muchos pacientes que llevan metmacrónidos como tratamiento de primera línea. No sé si das un comentario respecto a eso.
No, generalmente, como lo mencioné en la ponencia, pues ahí tenemos cuáles son las principales bacterias y aquí les traigo los antibióticos, como dice el doctor, el cefadroxilo, que lo podemos utilizar, o amoxicilina, no es necesario usar otros antibióticos que no vayan a ser efectivos. Y otra cosa muy importante, quizás, como usted lo mencionaba, que al hospital llegan mucho a veces a enopatías o lo refieren y se encuentran en límites normales. Entonces, por eso les coloqué en una diapositiva los tamaños que hasta cuándo se consideran normales y cuándo preocuparnos, cuándo yo voy a referir, cuándo yo pienso que exista malignidad, porque muchas veces son adenopatías reactivas o ganglios de 0.5 centímetros cervicales que pues no es necesario referirlo o necesita otro estudio. Simplemente pueden llevarse a cabo con vigilancia y como lo mencionamos, pues los virus a la cabeza, más si son bilaterales, pensar en virus. Ya cuando sean unilaterales, aerobor, calor, pues bacteriano, pero a la cabeza principalmente pues son los virus y por eso les dejé los artículos para tenerlos a la mano y ver cuándo yo voy a referir a un paciente, cuándo lo tiene que evaluar un pediatra o cuándo no es necesario que lo evalúe un infectólogo, pero que ya hayamos complementado algún tipo de estudio previo.